Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre el judaísmo para poder entender la tradición, la historia y también lo que Dios ha prometido al pueblo de Israel. La tradición y herencia escrita del pueblo judío revela una asombrosa historia de supervivencia, a pesar de haber pasado por acontecimientos catastróficos. Una y otra vez ese pueblo ha superado inmensas adversidades y contra todo pronóstico ha logrado sobrevivir. Así como crece el frágil retoño de una semilla hasta convertirse en un gigantesco árbol, la extraordinaria raza que desciende de su antepasado Abraham ha subsistido por 4000 años. De manera simbólica, sus descendientes son la planta de olivo que Dios plantó y continúa preservando y prosperando para cumplir sus propósitos divinos, tanto pasados, presentes como futuros. Los judíos cuentan con una herencia sin igual, pues en verdad son el pueblo escogido de Dios. Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es la religión del pueblo judío, que consiste en una creencia en el Dios majestuoso, que se reveló a sí mismo a Abraham, Moisés y los profetas. Sus enseñanzas están basadas en las escrituras judaicas, el Torá. Pero también la religión del judaísmo consiste en tradiciones rabínicas que hacen énfasis en las enseñanzas morales y esfuerzos humanitarios. Deuteronomios 14:2 dice: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay otra palabra que cuando se refiere al judaísmo se menciona y a veces se confunden los términos. También se menciona la palabra sionista, pero en realidad el sionismo es un movimiento político internacional, no una religión. Pone énfasis en el regreso del pueblo judío a su tierra para gozar de los derechos nacionales de Israel, sin incluir ninguna enseñanza redentora o moral. En un principio, Sión fue un término que se usó para referirse a la franja occidental de la antigua Jerusalén, y luego se refirió a toda la ciudad de Jerusalén. En ocasiones, Sión se utiliza de manera indistinta para referirse a Jerusalén. Los sionistas creen que sus acciones ayudarán a cumplir la profecía de Ezequiel 36:24, que dice: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Entonces vimos qué es el judaísmo y qué es el sionismo. Pero ¿cuáles son los términos que identifican al pueblo escogido de Dios? Aunque se encuentran esparcidos a lo largo y ancho del mundo, los judíos siguen siendo un pueblo singular y unido. Hermanados por su fe e historia común, los judíos han sido apartados por Dios, escogidos para ser su valiosa posesión. Allí en Deuteronomio 26, 18 y 19,
Dice la palabra de Dios, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Hay por lo menos 3 términos que identifican al pueblo de Israel. Por un lado, la palabra hebreos. Los hebreos son descendientes de los semitas de la línea genealógica de Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de donde se tradujo hebreo proviene del vocablo hebreo ibri, que significa uno de más allá. La primera referencia bíblica a Abraham el hebreo hace alusión a que él vino de más allá del río Éufrates. Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo. En la actualidad el término hebreo se usa principalmente para referirse al idioma hebreo. Pero en segundo lugar, otro término que se utiliza aparte de hebreo es israelitas. Los israelitas son miembros de la familia o descendientes del patriarca hebreo Jacob, nieto de Abraham, cuyo nombre se cambió a Israel después de que luchó físicamente con el ángel del Señor hasta que recibió la bendición de Dios. Yisrael, que significa pelear o luchar con Dios. Génesis 32:28 dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En la actualidad la palabra israelí es un término usado en la política para referirse a los ciudadanos judíos o no judíos que habitan en el moderno Estado de Israel, fundado en el año 1948. Pero el tercer término es judíos. Entonces vimos hebreos, israelitas y también el término judíos. El pueblo judío es descendiente original de Judá, bisnieto de Abraham y uno de los 12 hijos de Jacob o Israel. Esta palabra judío proviene del vocablo hebreo Yehudat, Judá, que significa sea Dios alabado. Esther 2:5 dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. En la actualidad la palabra judío se refiere en general a la persona cuya religión y o cuya identidad cultural es de esa raza, ya sea por ascendencia o conversión. Uno puede observar en la genealogía desde el comienzo de la raza hebrea cómo Dios usa a Abraham para comenzar esta raza. Luego sigue Isaac, quien nace de una manera milagrosa. Este a su vez tiene a Jacob y Esaú, en donde Dios cambia el nombre a Jacob y le llama Israel, de quien provienen los israelitas. Judá fundó una de las 12 tribus de Israel. Y luego encontramos el rey David, descendiente de Judá, a través de quien nacería el Mesías. Jeremías 23:5 dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, ¿por qué se le llama a los judíos el pueblo escogido? Al pueblo judío se le llama así por su singular relación con Dios. El Señor decidió llamar a un hombre Abraham y a través de él dar origen a la nación escogida de Israel. Fíjese lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y luego dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera quien le representase sobre esta tierra. Sin embargo, la nación de Israel dio la espalda a Dios. Ahora, gracias a Dios, Dios en su misericordia sigue teniendo en cuenta y es importante esta nación para él. El apóstol Pablo era judío y cuando habló del pueblo de Israel dijo en Romanos 9:4, usted lo puede leer, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora vamos a detenernos por un minuto acá para aclarar y diferenciar qué es un gentil. Un gentil, en definitiva, es una persona no judía. Esta palabra proviene del vocablo hebreo goyim, que significa naciones, haciendo alusión a las naciones que no son Israel.
Dios ofrece la salvación a todos, tanto a judíos como a gentiles. A través del profeta Isaías vemos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ofrece la salvación a todos por igual en todo el mundo. Allí dice en Isaías 49:6, «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Cuando la nación de Israel fue esparcida por todo el mundo y se establecieron sus comunidades en casi todo el mundo, han tenido efectos culturales y religiosos muy amplios. Poco a poco los judíos se han integrado a la vida de las sociedades modernas y donde mejor lo han hecho ha empezado a desmoronarse el estricto muro que protegía su tradición. Así como las grandes ramas de un viejo árbol, el judaísmo se ha dividido en 3 secciones principales que se originaron en el mismo tronco de la ortodoxia judía. Ezequiel 12:15 dice, «Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra». Cuando hablamos de esas ramas del judaísmo, podemos encontrar por lo menos 3 principales a tener en cuenta. Una es el judaísmo ortodoxo. Tienen la reputación de ser la rama más tradicional. Se adhieren estrictamente a las leyes, a las tradiciones y a la liturgia judía. Sus adherentes guardan todo el sábado como día de reposo. En él estudian, oran, rinden devoción a Dios sin hacer ningún tipo de trabajos, ni viajes o llevar dinero consigo. Cumplen todas las reglas dietéticas. Los hombres utilizan todo el tiempo un kepí o sombrero en señal de respeto a Dios. Los hombres y mujeres se sientan separados en las sinagogas ortodoxas. Ponen un gran énfasis en la enseñanza de la Torá y del Talmud. Recuerde que la Torá comprende los primeros 5 libros de Moisés y se llama la Ley o el Pentateuco. El Talmud es una compilación de enseñanza de los rabinos y eruditos acerca de cómo practicar la vida judía. Por lo general, el Talmud tiene mayor importancia que la Torá, pero también la Tanaj contiene todas las escrituras judías, la ley, los profetas y los escritos. Pone mayor énfasis en la ley y menciona muy poco a los profetas. Ponen un gran énfasis en los atributos sobrenaturales de Dios. Recitan casi todas sus oraciones en hebreo. La secta Hasidic, llamada Lubavitch, es ultraortodoxa y promueve el separatismo. Hasid significa el piadoso. Los hombres se identifican claramente usando barbas y patillas rizadas. Bueno, esto que estamos mencionando son una de las ramas principales del judaísmo. Hablamos del judaísmo ortodoxo. Pero también está el judaísmo conservador. Esta es una rama moderada del judaísmo. Está entre lo tradicional y lo liberal. Trata de equilibrar el énfasis en la ley y vivir éticamente. Sus adherentes modificaron algunos rituales ortodoxos que se originaron después del período talmúdico. Ellos observan las leyes alimenticias y cumplen con el sábado y sus fiestas. Además, puntualizan la unidad de todos los judíos. Sostienen que las diferentes interpretaciones de las doctrinas religiosas no deben dividir a los judíos. Y aún permiten que los hombres y mujeres se sienten juntos en sus sinagogas. Además, ponen menos énfasis en los atributos sobrenaturales de Dios. Es la rama del judaísmo de mayor crecimiento que las otras. Tiene las mayores variantes entre lo tradicional y lo no tradicional dentro de su misma rama. Parte del culto de sus sinagogas se realizan en idioma común. Entonces, esto estamos refiriéndonos al judaísmo conservador. Pero además tenemos el judaísmo reformado. Tiene la reputación de ser la rama más liberal, ya que se apega muy poco a la tradición y a la liturgia. Sus adherentes creen que cada generación tiene el derecho de aceptar, de rechazar o modificar sus tradiciones. El judaísmo reformado celebra un programa anual de observancia del sábado y otras fiestas judías, pero con base en sus convicciones personales. No siempre siguen las leyes alimenticias.
No usan sombreros o mantas de oración en la mayoría de las sinagogas. Otorgan a las mujeres un papel más importante en sus cultos. Aún ponen menos énfasis en las enseñanzas de la Torá. Su énfasis principal es vivir de acuerdo a la ética y a la realización personal. Casi todos los cultos de la sinagoga, dentro de lo que es el judaísmo reformado, se llevan a cabo en el idioma vernáculo común. Entonces, vimos las tres ramas principales del judaísmo: el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el judaísmo reformado. Pero quizás la pregunta que viene a nuestra mente es si existe diferencia entre el judaísmo actual y el bíblico que uno ve en la palabra de Dios. Bueno, muchos judíos no se dan cuenta de que sus creencias no concuerdan o que de hecho contradicen las escrituras judías. Para ellos lo que se les ha dicho o enseñado es lo correcto. Aunque cada judío es diferente, muchos tienen creencias contemporáneas que contradicen la Tanaj, o sea, la Biblia judía. Si usted pertenece al pueblo judío, evalúe sus creencias para ver si contradicen o están en línea con las Sagradas Escrituras. Proverbios 14:12 nos llama a la reflexión y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios ha prometido un futuro hermoso, con paz y satisfacción a través de 4 pactos relacionados entre sí. Sin embargo, muchos judíos sinceros no saben cuáles son las promesas especiales que están presentadas en estos pactos judíos. Dios no está jugando a esconderse. Él desea que usted entienda completamente y se apropie de las bendiciones que Él ha prometido. Vamos a tratar de entender estos 4 pactos y si no nos alcanza el tiempo, en el próximo programa vamos a continuar desarrollando este tema. Es importante entender los pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel. Por un lado está el pacto abrámico, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Como usted sabrá, Dios escogió a Abraham y le hizo algunas hermosas promesas. Allí en Génesis 12, Dios le dice a Abraham: no solo vete de tu tierra y de tu parentela, sino que le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham sería el padre de una gran nación. Dice allí el versículo 2 y 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios haría a través de Abraham una nación grande. La simiente de Abraham sería de bendición no solo para ese pueblo que formaría, sino para todas las naciones. En Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta palabra simiente se puede traducir literalmente como semilla. Las escrituras hebreas que vienen después de esta promesa son el recuento de la obra de Dios a través de los descendientes de Abraham, por medio de la cual Él cumplió sus promesas. Entonces, por un lado está el pacto abrámico, pero por otro lado está el pacto mosaico. Son las promesas de Dios a Israel a través de Moisés y la ley. La ley proveyó a la nación de Israel todo lo prometido a Abraham. En la ley Dios prometió grandes bendiciones a la nación de Israel. Las promesas de la ley son básicamente las mismas que le fueron dadas a Abraham. Por ejemplo, en ella se permitió a la nación de Israel entrar a la tierra prometida. Si uno lee Deuteronomio 1:8, dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La ley difiere de la promesa hecha a Abraham en un punto. Una de las principales diferencias entre la promesa dada a Abraham y la hecha a Moisés es que no había nada que pudiera evitar que Dios cumpliera sus promesas a Abraham, pero esa garantía no existía bajo el pacto con Moisés. El pacto mosaico, o sea, la ley, se parece mucho a los contratos de hoy en día. Si Israel dejara de obedecer la ley, Dios castigaría a esa generación y comenzaría de nuevo con la siguiente generación de israelitas. Note lo que dice la ley acerca de quebrantar el pacto mosaico. Allí en Deuteronomio 28:15 expresa: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Encontramos que la ley presenta advertencias para Israel si desobedece. Estas son las maldiciones opuestas a las promesas hechas a Abraham. Israel tendría pocos descendientes. Estamos hablando si es que desobedecía. Deuteronomio 28:62 dice: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Israel sería expulsado de la tierra prometida. Todo esto iba a pasar si Israel desobedecía. Entonces encontramos el pacto abrámico, el pacto mosaico, y luego también encontramos el pacto davídico, que son las promesas de Dios hechas a David. Allí Dios le promete a David un reino que duraría para siempre. Le dijo que él siempre tendría un hijo que reinaría sobre Israel. Salomón construiría el templo y así comenzaría el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Sin embargo, ese solo fue el principio de la promesa. El Señor prometió a David que su reino duraría por siempre y que los reyes de la nación serían descendientes de David. Usted lo puede leer allí en 2 de Samuel 7, desde el versículo 12 al 16. El hijo de David reinaría sobre la tierra que Dios le prometió a Abraham y más allá de ella, y también sobre todas las naciones. Este reinado de David produciría una rama de justicia, aún después del fracaso de los reyes davídicos y la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando Dios reiteró su promesa a David. Pero en último lugar encontramos el nuevo pacto, la promesa de Dios a la casa de Israel. En repetidas ocasiones Israel quebrantó su pacto con Dios. A menos que el Señor hiciera algo, Israel seguiría violando el pacto entregado por medio de Moisés y sufriría un severo castigo, como lo dice Jeremías 31, 31 y 32. Acá Dios introduce este nuevo pacto. La manera en que Dios cumple sus promesas hecha a Abraham. Note alguna de las promesas del nuevo pacto. Por un lado, Dios nunca rechazará a Israel. En contraste con la ley que incluye las maldiciones por quebrantar el pacto, el nuevo pacto afirma que Dios jamás rechazará a Israel. Jeremías 31:37 dice: así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios prometió a Israel la misma tierra que ofreció a Abraham. Esto usted lo puede leer en Ezequiel 36:28. Dios ofrece el completo perdón de pecados y la morada del Espíritu Santo a través de este nuevo pacto. Fíjese lo que dice Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto va más allá de cualquier elemento incluido en la promesa a Abraham o aún en el pacto mosaico. El nuevo pacto provee el perdón de pecados completo y final. No solamente habrá completo perdón de pecados, sino que el Espíritu de Dios morará en los creyentes y los impulsará a obedecer la palabra de Dios. Esto es hermoso. Allí en Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Él va a cambiar ese corazón de piedra y va a dar un corazón sensible, un corazón de carne. Miremos por un minuto algo llamativo. Si uno observa el Tanaj, la escritura judía que contiene la ley, los profetas y los escritos, parece un libro al que le faltan los últimos capítulos. Hay muchas promesas no cumplidas que necesitan consumarse. Preguntas como ¿cuál es el resto de la historia? ¿Cómo termina? Estas son algunas de las promesas que no se menciona en la Tanaj. Según ella, la promesa de Dios a Abraham en cuanto a su descendencia es que bendeciría todas las naciones y todavía no se encuentra cumplido. Tampoco las promesas de Dios a David respecto a un reino eterno y un rey davídico justo. Tampoco lo que Dios prometió de un nuevo pacto, pero ese pacto todavía no se cumple en la Tanaj. Lo que pasa es que estamos mirando la mitad de la historia, sin entender que también las profecías hablaban de un Mesías que debía venir.
que debía ser del linaje de David, que debía ser impecable, divino, que perdonaría los pecados, pero que por sobre todas las cosas daría su vida a favor de aquellos que estaban alejados de Dios. Esto se cumple en Jesucristo y lo vamos a ver en el próximo programa mirando sobre el Mesías prometido. Sin embargo, quiero dejarle algunas preguntas para que reflexione y medite. ¿Sabe usted que Dios le da libertad para elegir? Usted puede elegir tener una relación personal con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de el Mesías Jesús. Usted puede decidir recibir el perdón total de sus pecados a través del sacrificio de sangre de el Mesías Jesús, quien murió en su lugar. Al aceptar a Jesús como su Mesías, no está negando su raza judía, sino que llegará a ser un judío completo. Usted puede decidir pedir al Mesías Jesús que entre en su vida para salvarlo y satisfacerlo. Bueno, con esto en mente, vamos a estar meditando y pensando para encontrarnos en el próximo programa y hablar y mirar lo que dice la Escritura sobre el Mesías que Jehová proveyó para cada persona, sea judío o gentil. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.